¿Tú tampoco tienes familia?, preguntó la niña al CEO solitario y lo invitó a su cumpleaños. Él llegó solo y se fue con una familia. ¿Tú tampoco tienes familia?, la pregunta rompió el silencio como un chasquido agudo en el aire frío. Brian levantó la vista, sorprendido. Frente a él estaba una niña de no más de 3 años, con rizos rubios, mejillas manchadas de tierra y un abrigo demasiado grande para su pequeño cuerpo. Abrazaba con fuerza un oso de peluche desgastado al que le faltaba un ojo. El cielo sobre Central Park estaba gris y pesado. El invierno mordía a través de los abrigos y guantes. Brian no se había movido en más de 1 hora. Estaba encorvado en un banco, vestido con un abrigo elegante y una bufanda, la imagen misma del éxito, pero sus ojos estaban vacíos, sin vida. ¿Qué dijiste?, preguntó. Pregunté si tú tampoco tienes familia. Repitió suavemente. Pareces triste. Las personas tristes normalmente están solas. Brian la miró atónito. Nadie le había hablado así en años. Tan directamente, con tanta honestidad. Dudó un momento, luego respondió. No, ya no. Ella asintió como si todo tuviera sentido. Mamá y yo tampoco tenemos familia. Solo nosotros 2 y Sadie. Levantó al oso desgastado. Hoy es mi cumpleaños. Cumplo 3. Brian abrió la boca, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Ella continuó. Mamá dijo que hoy tendremos pizza y pastel. Solo uno pequeño. Ahorra para eso. Voy a soplar una vela. Es mi parte favorita. Brian tragó con dificultad. Pero mamá estaba triste esta mañana. Dijo que el refugio estaba lleno y que tal vez tendríamos que dormir afuera otra vez. Le dije que estaba bien. Le dije, tal vez si invitamos a alguien a mi cumpleaños, no se sentirá tan frío. Lo miró con ojos grandes y confiados. Puedes venir si quieres. No es nada elegante, solo pizza. Pero compartiré. ¿Me estás invitando?, preguntó él. Ella sonrió. Sí, es detrás de la farmacia vieja, cerca de la pared que se mantiene caliente. Brian negó ligeramente con la cabeza, tratando de procesarlo. ¿Cómo te llamas? Susan. Es un nombre hermoso, dijo él con suavidad. Mamá dice que era el nombre de su abuela. ¿Y tú? Brian. Bueno, señor Brian, ¿quieres venir a mi fiesta de cumpleaños? No tienes que traer nada. Él la miró. Realmente la miró. No como a una niña sin hogar, ni como a una extraña, sino como a una pequeña chispa de luz en la oscuridad. Debería haber dicho que no. Tenía reuniones, llamadas, una agenda llena de cosas que antes parecían importantes. Pero nada de eso importaba. Se puso de pie, ajustó su abrigo y asintió. Sería un honor, Susan. Ella aplaudió con entusiasmo. Jay, mamá estará muy feliz. Brian la siguió mientras ella saltaba delante de él, sus botas repiqueteando contra la acera. El sol se deslizaba detrás de los árboles, proyectando sombras largas en el parque. Por primera vez en meses, Brian sintió un cambio en su pecho. Pequeño, pero real. Respiró con más facilidad, y se preguntó cómo una niña con tan poco podía ofrecerle algo que no había sentido en años, una bondad que no esperaba nada a cambio. Mientras Brian seguía a Susan por las calles grises del atardecer, algo largamente dormido empezó a despertar dentro de él. Ella caminaba dando saltitos, charlando con su oso de peluche, completamente inconsciente del impacto que ya había causado. Sus pasos eran ligeros, llenos de confianza, y ella había decidido confiar en él. Un extraño con traje y ojos vacíos. Los zapatos lustrados de Brian sonaban fuera de lugar en aquella parte de la ciudad. No sabía por qué había dicho que sí. Tal vez fue su voz, tan inocente. O quizás fue esa pregunta, ¿tú tampoco tienes familia?, que lo golpeó más profundo de lo que estaba dispuesto a admitir. No siempre había estado solo.
A los 8 años, Brian perdió a sus padres en un accidente de coche. Recordaba las luces parpadeando, la voz suave de una trabajadora social, y luego el calor del abrazo de su abuela Margaret, una costurera con manos artríticas y un alma bondadosa. Ella se convirtió en todo su mundo. Cuando él tuvo éxito en sus 20s, ella fue su mayor admiradora. Y cuando murió el invierno pasado, justo antes de Navidad, algo dentro de él se apagó. No lloró. Volvió al trabajo, se enterró en números y fechas límite, y dejó que el silencio se extendiera. Su penthouse era elegante, moderno y frío. Los cumpleaños pasaban desapercibidos, los mensajes quedaban sin responder. La gente lo llamaba genio, visionario, pero nadie lo llamaba hogar. Más de una vez había estado de pie en su balcón, mirando las luces de la ciudad, preguntándose cómo se sentiría simplemente desaparecer. El mundo seguiría. Su imperio continuaría. Hasta hoy. Hasta que una niña con un abrigo roto lo miró, no a través de él, sino verdaderamente lo vio. «Ya casi llegamos ya, señor Brian», gritó Susan sobre su hombro, saltando sobre un charco congelado. Él asintió, tragando un nudo en la garganta. Ya no era simplemente una caminata por la ciudad. Era un paseo a través de recuerdos, de pérdidas. Susan le recordaba al niño que solía ser, asustado, perdido, hasta que una persona le dio una razón para volver a creer. Y ahora ella estaba aquí, una niña de 3 años viviendo al borde de la supervivencia, invitando a un extraño a su cumpleaños solo porque sintió que él también estaba solo. Brian había invertido fortunas en tecnología, automatización y progreso. Y sin embargo, en ese momento, estaba siendo sanado por algo que ninguna máquina podía replicar: la compasión de una niña. Doblaron una esquina cerca de una antigua farmacia. Susan señaló un espacio estrecho entre 2 edificios. «Ahí es donde vamos a dormir esta noche. Mamá dice que la pared se mantiene caliente por la calefacción». El corazón de Brian se encogió. Una sola manta, una caja de cartón aplanada y una bolsa de papel arrugada eran su hogar. Allí era donde ella planeaba celebrar. No había mesa, ni luces, ni decoraciones, pero aún así ella sonrió. En ese momento, Brian supo que se quedaría. No por lástima, sino porque por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía una razón para hacerlo. Un hilo silencioso se había cosido en su pecho, tirando de él hacia algo real. No sabía qué traería esa noche, pero seguiría ese hilo porque tal vez, solo tal vez, lo llevaría de regreso a la vida. Detrás de la antigua farmacia, en un callejón estrecho junto a las vías del metro, una tenue luz anaranjada parpadeaba desde una linterna improvisada. Un frasco de vidrio con una pequeña vela dentro. El aire era amargamente frío, pero el espacio entre los edificios ofrecía algo de resguardo contra el viento. Allí, arrodillada sobre cajas de cartón aplanadas, estaba Ava. Su cabello rubio, atado en una coleta desordenada. Estaba húmedo por la niebla. Llevaba una chaqueta remendada y guantes sin dedos, y se movía con cuidado mientras colocaba un pequeño cupcake de chocolate sobre una caja invertida. Al lado, una caja de pizza aún caliente desprendía olor a queso y tomate. Había estado ahorrando durante 3 semanas para esto, recolectando monedas sueltas, saltándose comidas y haciendo trabajos de limpieza para extraños, solo para darle a Susan un recuerdo de cumpleaños. Eva encendió la vela con una caja de fósforos casi vacía, protegiendo la llama con su mano del viento. Tarareaba suavemente cuando escuchó pasos pequeños acercándose, unos que reconocía bien, y levantó la vista con una sonrisa cansada, pero esperanzada. «Una cumpleañera», empezó a decir, pero se congeló al ver al hombre que caminaba detrás de su hija. Brian se detuvo a unos pasos, sin saber qué decir. Ava se puso de pie de inmediato, colocándose instintivamente entre Susan y el extraño. Sus ojos se volvieron agudos, protectores. Susan, ajena a la tensión, sonrió ampliamente.
Mami, este es el señor Brian. Vino a mi fiesta. Ava lo evaluó de pies a cabeza. Alto, bien vestido, abrigo costoso, guantes de cuero. No pertenecía a ese lugar. Su instinto de defensa se elevó aún más. Brian se quitó los guantes y extendió una mano con suavidad. Hola, disculpa si te asusté. Susan me invitó y no quería decepcionarla. Ava dudó. Luego le estrechó la mano brevemente. Ava, dijo, soy su madre. Brian asintió. Gracias por permitirme estar aquí. Hubo una pausa. Ava examinó su rostro y no vio malicia, ni juicio, solo una tristeza callada que igualaba la suya. Exhaló lentamente y dio un paso al costado. No tenemos sillas, pero puedes sentarte si quieres. Brian se agachó junto a la caja, bajando hasta quedar a la altura de Susan. ¿Esta es la fiesta de cumpleaños de la que me hablaste?, preguntó sonriendo. Susan asintió con orgullo. Es pizza y mamá me compró un cupcake con una vela. Brian miró a Ava, que encogió los hombros como diciendo, es todo lo que pude hacer. Pero él vio el esfuerzo, el amor en cada detalle. Se quitó su abrigo, lo dobló y lo colocó sobre el frío concreto antes de sentarse encima. Ava parpadeó, sorprendida. «No tenías que hacer eso», murmuró. «Quise hacerlo», respondió Brian, mirando a Susan. «Este es su día». Se sentaron juntos, acurrucados contra el frío, compartiendo la única pizza. Brian tomó solo una porción, dejando que Susan disfrutara el resto. Ella le ofreció el primer bocado de su cupcake, y él fingió morderlo con exagerado entusiasmo. «Es el mejor cupcake que he probado en mi vida», dijo con solemnidad. Susan se rió. «Eres gracioso, señor Brian». Entonces llegó el momento. Ava tomó el encendedor. «¿Lista, cariño?», preguntó. Susan asintió, los ojos brillando. Brian sostuvo el cupcake con cuidado mientras Ava encendía la vela. La diminuta llama titiló en el aire helado. «Pide un deseo», dijo Ava con dulzura. Susan cerró los ojos con fuerza y susurró. Deseo que nadie más tenga que sentirse solo». La vela titiló. Ella la sopló. Brian sintió algo quebrarse dentro de él. No era un deseo por juguetes, ni por una cama cálida o una casa. Era un deseo por el fin de la soledad. Su garganta se cerró y giró ligeramente para ocultar su rostro, parpadeando para contener las lágrimas. Ava lo notó. No dijo nada, pero lo miró de forma distinta. Ya no como a un extraño, sino como a alguien que entendía. Se quedaron sentados en silencio un rato después. La caja de pizza estaba vacía. El cupcake medio comido reposaba en el regazo de Susan mientras ella jugaba con su oso. El silencio entre ellos no era incómodo, sino pacífico. Brian miró a su alrededor. Los ladrillos descascarados, el retumbar distante de los trenes, el frío calándose en sus huesos. Y sin embargo se sentía más cálido que en muchos años. Se volvió hacia Ava y dijo suavemente: «Ella es extraordinaria». Ava asintió. «Es todo lo que tengo. Y sin embargo, siempre es ella quien me da esperanza». Brian observó la cera endureciéndose sobre la caja. Luego miró las manos de Ava enrojecidas por el frío pero llenas de ternura. Pudo ver que estaba exhausta, luchando cada día solo para seguir adelante. Y aún así, había hecho que esa noche fuera especial. No lujosa, no perfecta, pero real. Brian sonrió, una sonrisa auténtica, y Ava lo notó. Inclinó ligeramente la cabeza. «¿Estás bien?». Él asintió. «Hace mucho que no sonrío así». La expresión de Ava se suavizó. «Sí, yo también». Y allí en medio del frío y la oscuridad, rodeados de cartones y sombras, algo cálido parpadeó entre ellos, pequeño, incierto, pero silenciosamente hermoso. A la mañana siguiente, Brian regresó al callejón detrás de la antigua farmacia, su aliento formando nubes en el aire helado. La caja, el cartón, el frasco de la vela,
Todo había desaparecido. El lugar estaba vacío, sin vida. Se quedó allí un largo rato, con las manos en los bolsillos, sintiendo cómo se hundía el corazón. Ni siquiera sabía por qué esperaba que aún estuvieran allí. Las calles siempre cambiaban para personas como Ava y Susan. La disponibilidad de refugio variaba noche tras noche. Pero algo dentro de él necesitaba volver a verlas, no por culpa, no por curiosidad, por algo más silencioso, más profundo. Durante los siguientes 2 días, Brian buscó. Visitó comedores comunitarios, refugios, puntos de distribución de alimentos, usando sus conexiones con discreción. No pidió ayuda a sus asistentes. Esto era algo que necesitaba hacer él mismo. Finalmente, en la tercera noche, en un pequeño refugio del centro de la ciudad que operaba sin financiamiento público, las encontró. Susan estaba sentada coloreando en una mesa plegable, su oso metido bajo el brazo. Ava lavaba platos con otros voluntarios a cambio de cena y un lugar para dormir. Cuando vio a Brian, sus ojos se entrecerraron con desconfianza. «¿Nos encontraste?», dijo, secándose las manos con una toalla. Él sonrió con suavidad. «No fue fácil». Eva miró a su alrededor. «¿No trajiste a nadie más?» «No, solo yo». Ella se relajó, apenas un poco. «Está bien». Brian regresó al día siguiente, y al siguiente. Trajo comida caliente en recipientes, diciendo que sobraba de eventos de su oficina. Susan chillaba de emoción al oler sopa de pollo de verdad, mientras Ava seguía siendo reservada, agradeciendo en voz baja. Él nunca hizo preguntas, nunca presionó. En cambio, escuchó, observó. Cuando notó que los zapatos de Susan comenzaban a romperse, buscó un zapatero dispuesto a repararlos gratis. Y cuando eso no funcionó, dejó un par de botas nuevas de alta calidad en la caja de donaciones del refugio, exactamente en la talla de Susan. Cuando vio a Eva toser y temblar una noche, regresó al día siguiente con una bufanda de lana suave y una manta gruesa, pero ella dudó antes de aceptar. «Es muy amable», dijo, «pero no quiero quitarte demasiado». «No es nada», respondió él. «En serio». Ella volvió a mirar la bufanda, pasando los dedos por el borde. «Hueles algo familiar». «Era de mi abuela», admitió Brian. Ella solía decir que podía calentar hasta el corazón más frío. Ava sostuvo la bufanda con delicadeza, los ojos perdidos en algún lugar lejano. Pero cuando Brian ofreció dinero discretamente para un motel o un refugio mejor, la expresión de Eva se endureció. «Lo agradezco», dijo con calma. «Pero no». Brian parpadeó, sorprendido. «¿Por qué no?» «Porque no quiero que mi hija piense que la felicidad viene de lo que otros te dan». Lo miró directo a los ojos. «Quiero que vea a su madre luchar por cada parte de ella». Él se quedó en silencio un momento, luego asintió lentamente. «Lo entiendo». Y lo entendía más de lo que ella imaginaba. Después de eso, Brian cambió su enfoque. Comenzó a ayudar de forma indirecta. Pagó algunas facturas de comida del refugio sin firmar con su nombre. Coordinó discretamente una cita médica en una clínica local para que revisaran la tos persistente de Susan, sin dejar rastro de su intervención. Incluso se comunicó con una biblioteca cercana para asegurarse de que Susan pudiera obtener una tarjeta infantil y así leer libros junto a su madre. Eva lo notó. Por supuesto que sí. No era ingenua. Pero también notó otra cosa. Brian nunca insistía. Nunca la hacía sentir menos. Nunca esperaba gratitud. En cambio, simplemente aparecía. Traía calcetines nuevos para Susan. Arreglaba el cierre roto del viejo abrigo de Ava. Una noche, sin decir una palabra, se sentó y escuchó las historias de Susan, riendo suavemente. Prestaba atención a los pequeños relatos que Eva compartía sobre su día. Poco a poco, los muros que Ava había construido empezaron a mostrar pequeñas grietas.
y aunque nunca lo admitiría en voz alta, cada vez que veía a Brian esperándolas fuera del refugio, sosteniendo una bolsa con la cena o una caja de crayones para Susan, su corazón latía un poco más rápido. Porque una bondad así era rara y verdadera. Una noche tranquila, el refugio estaba inusualmente silencioso. La mayoría de los residentes ya dormían, susurros apagados por el frío de la noche. Brian trajo un termo de chocolate caliente y unos pasteles sobrantes de una cafetería del centro, frescos, dulces, aún tibios. Ava se sentó frente a él en una mesa metálica, afuera del refugio, envuelta en la bufanda que él le había dado semanas antes. Susan dormía cerca, acurrucada en una manta, abrazando a su oso de peluche. Bebieron en silencio durante un rato, hasta que Ava habló. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un solo momento puede destrozar toda tu vida? Preguntó suavemente, sin mirarlo. Brian se giró hacia ella, con una expresión abierta, dispuesta a escuchar. Yo solía ser estudiante de enfermería, dijo. Primera de mi clase, soñaba con trabajar en pediatría. Quería ayudar a niños como Susan. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa amarga. Pero eso fue antes. Brian esperó en silencio. Mi tutor en ese entonces se suponía que debía cuidarme. Mis padres murieron cuando tenía 17 años. Él era su amigo. Me acogió. Yo pensaba que estaba haciendo lo correcto. Sus manos se apretaron alrededor del vaso de papel. Pero no fue así. Empezó cruzando límites, primero emocionales, luego físicos. Tenía miedo. Me sentía avergonzada. Y para cuando reuní el valor para hablar, ya estaba embarazada. Y sola. El corazón de Brian se encogió. Perdí mi beca, me echaron de su casa, y nadie quería contratar a una chica de 21 años, embarazada. Sin dirección, sin referencias, sin título. Apliqué a todo. Limpié moteles, serví mesas hasta que me sangraban los pies, pero la renta subía y los trabajos no duraban. Bajó la mirada, parpadeando con fuerza. Susan nació en un refugio. Recuerdo que la sostuve por primera vez y pensé, tal vez ahora la vida cambiará. Pausa. Pero no fue así. A Brian se le cerró la garganta. Quería decir algo que lo arreglara todo, pero ella continuó. Me han seguido, acosado, ofrecido favores a cambio de ayuda. Lo miró con los ojos afilados. Así que, perdóname si no confío fácilmente. Si no me derrito solo porque un hombre trae sopa y sonrisas. No te lo estoy pidiendo, dijo Brian en voz baja. No necesito que me salven, añadió ella. Solo quiero que alguien me vea, que me entienda. Brian dejó su vaso suavemente sobre la mesa. Te veo, Ava. Ella desvió la mirada, con la mandíbula tensa. Solía pensar que yo era la persona más sola del mundo, dijo él tras un momento. Perdí a mis padres de niño. Mi abuela fue la única que realmente me quiso. Cuando ella falleció la última Navidad, algo dentro de mí se apagó. Tragó saliva. Todos piensan que lo tengo todo. Poder, dinero, éxito. Pero nada de eso importa cuando nadie te espera en casa. Ava lo miró de nuevo. Esta vez, de verdad lo miró. Me siento en salas de juntas, tomo decisiones de millones de dólares, y luego regreso a casa con silencio. Con nada. Había algo crudo en su voz, sin adornos, real. Nunca he sido tan fuerte como tú, agregó Brian, con la voz quebrándose. Lo que has hecho por Susan, por ti misma, esa es la clase de fuerza que solo he leído en libros. Se quedaron así, en silencio. Dos almas desnudas bajo la tenue luz del refugio, rodeadas por el murmullo lejano de la ciudad. Los hombros de Ava se relajaron un poco. A veces, susurró, estoy tan cansada de ser fuerte. Lo sé, dijo Brian, pero no tienes que cargarlo todo sola.
Durante un largo momento no dijeron nada más. No hubo declaraciones ni promesas. Solo una comprensión mutua y silenciosa. Algo había cambiado entre ellos. No era amor aún, pero sí algo más profundo que una amistad. Un lazo forjado no por caridad ni dependencia, sino por la verdad. Y cuando Ava miró a su hija dormida, luego a Brian, se dio cuenta de algo que no había sentido en años. Ya no se sentía sola. El golpe en la puerta de la oficina del refugio llegó justo después del almuerzo. Ava estaba doblando ropa donada cuando un miembro del personal la llamó por su nombre. Se giró, sorprendida, al ver a una mujer con chaqueta gris y un portapapeles. Su expresión era profesional, pero distante. ¿Señora Ava Moore?, preguntó la mujer. Sí, respondió Ava con cautela. Soy del Departamento de Servicios de Protección Infantil. Hemos recibido un informe sobre su hija, Susan. Ava se quedó inmóvil. La mujer continuó. Tenemos preocupaciones sobre su situación de vivienda. Susan ha sido vista durmiendo en condiciones insalubres y peligrosas en múltiples ocasiones. Necesitamos evaluar si el entorno actual es apropiado para una niña de su edad. No, por favor, suplicó Ava, con el pánico subiendo. Ella está bien. Está sana. Yo cuido de ella. El tono de la trabajadora era mesurado. Entendemos que está haciendo todo lo posible, pero la seguridad es nuestra prioridad. Hasta que completemos una evaluación completa, puede que tengamos que colocar a Susan en un hogar de acogida temporal. Las rodillas de Ava se doblaron. No, por favor, ella es todo lo que tengo. No pueden quitármela. Soy su madre. Cuando Brian llegó al refugio esa noche, encontró a Ava sentada afuera, con lágrimas en el rostro, abrazando con fuerza a Susan. Un miembro del personal lo apartó en silencio y le explicó lo ocurrido. Sin vacilar, Brian hizo varias llamadas telefónicas. A la mañana siguiente, se presentó en la oficina de servicios infantiles con una carpeta perfectamente organizada. Fotos de Susan sonriente y saludable, listas del trabajo voluntario de Ava, testimonios del personal del refugio, expedientes médicos que demostraban que Susan había sido atendida recientemente en la clínica que él había gestionado, y registros de las donaciones anónimas que había hecho para mejorar su bienestar. También presentó una carta notariada ofreciendo convertirse en patrocinador legal, dispuesto a proporcionar vivienda estable y garantizar la seguridad de Susan bajo la custodia de Ava. Una semana después, Ava y Brian se sentaron uno al lado del otro en una sala de audiencias modesta. Al otro lado de la mesa estaban dos representantes del departamento y un asesor legal. Susan esperaba afuera con un voluntario. El agente principal fue el primero en hablar. Señora Moore, hemos revisado su caso. Existen preocupaciones serias sobre su capacidad para proporcionar un hogar seguro a su hija. La voz de Ava temblaba. He hecho todo lo que puedo. No tengo mucho, pero ella es amada todos los días. Tiene comida. Está vestida. Ríe. Está segura conmigo. Una de las agentes cruzó los brazos. Pero duerme en la calle. No tiene ingresos estables. No tiene dirección permanente. Brian se puso de pie. Abrió la carpeta y colocó una fotografía sobre la mesa. Una imagen de Ava y Susan en la noche del cumpleaños. La vela del cupcake brillando en la oscuridad. Ambas sonreían. He estado apoyándolas, dijo con firmeza. Puedo confirmar que Ava ha hecho todo lo posible por cambiar su situación. La he visto elegir la dignidad sobre la dependencia una y otra vez. Ella no me pidió ayuda. Fui yo quien se ofreció. El asesor legal levantó una ceja. ¿Y cuál es su relación con la niña? Brian no vaciló. Soy un amigo, un testigo. Y si es necesario, estoy preparado para asumir responsabilidad legal para asegurar que Susan permanezca con su madre. Hubo un momento de silencio. Una de las agentes miró a Ava. ¿Por qué no reveló esto antes? Porque no quiero lástima.
dijo Ava suavemente. Quiero hacer esto por mi cuenta, por Susan, pero prefiero aceptar ayuda antes que perderla. La sala quedó en silencio. Finalmente, la agente principal miró a Brian. ¿Está dispuesto a figurar como su patrocinador bajo supervisión legal hasta que Ava pueda establecer una vivienda estable? Sí, respondió Brian con simpleza. Y lo hace sin esperar nada a cambio. Brian miró a Ava, luego de nuevo a la agente. Lo hago porque nadie debería perder a su hijo solo por ser pobre. Había algo en su voz, firme, inquebrantable, que cambió la energía en la sala. Finalmente, la agente suspiró. Muy bien. Aprobamos un plan de protección de 6 meses. Ava conserva la custodia bajo supervisión, con el señor Brian como patrocinador. Ava se cubrió el rostro y lloró, esta vez de alivio. Brian le puso una mano en el hombro. Ella no se apartó. Por primera vez le permitió compartir parte del peso. En las semanas posteriores a la audiencia con servicios infantiles, las cosas empezaron a cambiar, lenta pero claramente. La dureza en los ojos de Ava se suavizó. Susan reía más libremente. Y Brian ya no era solo un visitante. Era algo más cercano a una familia. Una tarde fresca, mientras compartían chocolate caliente en la sala común del refugio, Brian carraspeó suavemente. He estado pensando, dijo con cuidado. En mi casa hay más espacio del que necesito. Y sé que es mucho pedir, pero si lo consideras, solo hasta que consigas estabilizarte. Tengo un cuarto para las 2. Tendrían privacidad, seguridad, sin obligaciones. Ava lo miró, dudosa. Antes de que pudiera responder, Susan tiró suavemente de la manga de su madre y susurró. Mami, él estaba triste como nosotros, pero ahora sonríe. El corazón de Ava se apretó. Unos días después, aceptó. Mudarse no fue fácil. La casa era demasiado limpia, demasiado silenciosa, con demasiado espacio que no sentía suyo. Pero Brian le dio espacio, literal y emocional, para respirar. No hizo exigencias. Solo ofrecía consuelo en cosas pequeñas. Una taza de té caliente por la mañana, una canasta de toallas limpias, un toque suave en la puerta antes de preguntar si necesitaba algo. Gracias a una conexión que Brian organizó discretamente, Ava recibió una oferta para trabajar como asistente en una pequeña clínica familiar. Casi la rechaza, temerosa de que la gente pensara que consiguió el trabajo por lástima. Pero en lugar de esconderse tras el nombre de Brian, trabajó más duro que nadie. Llegaba temprano, se iba tarde, y poco a poco se ganó la confianza de los médicos y enfermeras con su entrega, amabilidad y fortaleza silenciosa. Comenzó a reencontrarse con ella misma, no como la chica que había sido rota, sino como la mujer que se reconstruía desde cero. Una noche, Ava regresó a casa y encontró las luces tenues, música suave sonando. En la mesa del comedor había una cena casera, no de restaurante, sino cocinada por Brian, un poco quemada, la ensalada mal picada, pero su corazón se hinchó. Rieron durante la cena, compartiendo historias de infancia. Brian habló de los desastres culinarios de su abuela, Ava, de la obsesión de Susan con ponerle ketchup a todo. Después de acostar a Susan, Ava se paró junto a la ventana, los brazos cruzados, mirando la nieve caer. Brian se unió a ella en silencio. Ella es feliz aquí, dijo Ava en voz baja. Yo también, respondió él. Hubo una pausa, el aire cargado de algo no dicho. Solía pensar que el amor era algo que no merecía, susurró Ava. Después de todo lo que pasó, pensé que nadie me querría. No de verdad. Brian se volvió hacia ella. Nunca has sido alguien no querida, ni por un segundo. Ella sostuvo su mirada, y en sus ojos vio la verdad. No era caridad ni obligación. Era amor. Constante, paciente,
real. Brian metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. A Ava se le cortó la respiración. «Esto perteneció a mi abuela», dijo, abriéndola para revelar un delicado anillo antiguo. Solía decir que guardaba todo el amor del mundo. Se arrodilló, no de manera grandilocuente, sin discursos ensayados, sino con una sinceridad temblorosa y profunda. «Perdí a mi familia hace mucho, Ava. Pero ese día en el parque, cuando tu hija me miró como si importara, cuando tú me permitiste sentarme con ustedes en el frío, volví a encontrar algo. Encontré un hogar». La miró con ojos vidriosos. «Te amo. Amo a Susan. ¿Quieres casarte conmigo?» Las lágrimas rodaron por las mejillas de Ava mientras asentía. «Sí», susurró. «Sí». Él deslizó el anillo en su dedo, y por primera vez en muchos años, ambos se sintieron completos. No porque hubieran sido rescatados, sino porque eligieron quedarse el uno con el otro. El aroma a canela y vainilla cálida llenaba la cocina, envolviendo la casa en una calidez que parecía más amor que aire. Globos de colores pastel flotaban perezosamente cerca del techo, atados a las sillas y a los tiradores de los armarios. Las risas se derramaban desde cada rincón, rebotando por las paredes como música. En medio de todo, colgaba una pancarta hecha a mano. «Feliz cuarto cumpleaños, Susan». Las letras eran irregulares, dibujadas con crayones, rodeadas de corazones, estrellas y un oso de peluche torcido claramente inspirado en el suyo. En la mesa había una torta de 3 pisos decorada con glaseado rosado, brillantina comestible y pequeñas estrellas de azúcar. Susan, de pie orgullosa sobre una silla, llevaba una corona de papel con su nombre escrito en marcador morado brillante y un vestido blanco con volados que se esponjaba como una nube. Sus mejillas estaban sonrojadas de alegría, sus ojos grandes de asombro. A su alrededor se reunían 10 niños, todos menores de 10 años. Todos alguna vez sin hogar, sin familia, sin velas de cumpleaños propias. Pero esa noche no estaban olvidados. Eran invitados, honrados y queridos, en una casa construida sobre segundas oportunidades. Brian se apoyaba en el marco de la puerta, con las manos en los bolsillos, observando con una silenciosa admiración. Ava estaba junto a él, con su uniforme celeste claro de enfermera, el cabello rubio recogido después de su turno en la clínica. Lo empujó suavemente con el hombro, y él la rodeó con el brazo. «Ella pidió este deseo el año pasado», susurró Brian, con la voz espesa de emoción. Y de alguna manera, todo se hizo realidad. Eva sonrió, los ojos brillando. Ella siempre ha sabido qué es lo más importante. «Muy bien, Susan», llamó Ava, acercándose a la mesa. «Pide tu deseo». Susan apretó los ojos con fuerza, juntó las manos frente al pecho. Todos guardaron silencio. Luego, con una gran bocanada, apagó las 4 velas de una sola vez. La habitación estalló en vítores. «¡Tienes glaseado en la nariz!», gritó un niño entre risas, mientras Ava limpiaba suavemente la cara de Susan con una servilleta. Después de la torta, Eva reunió a los niños en círculo sobre la alfombra del salón para jugar y cantar. Sus risitas llenaban la casa. Brian dio un paso atrás para absorberlo todo. La chimenea brillaba suavemente al fondo. Juguetes estaban esparcidos por el suelo. Un libro para colorear yacía abierto sobre la mesa de café, con un crayón aún a medio camino sobre la hoja. La casa, que alguna vez fue un museo frío de silencios pulidos, ahora resonaba con vida. Desde su boda 6 meses atrás, él y Ava habían fundado juntos la Fundación Luz Refugio, una organización dedicada a ayudar a madres solteras y niños sin hogar a encontrar no solo un techo, sino también dignidad, propósito y pertenencia. Eva había retomado sus estudios de enfermería a tiempo parcial y ahora dirigía clínicas comunitarias a través de la fundación. Brian se ocupaba de las finanzas, la logística y las reuniones del consejo.
Pero era la empatía de Ava y la esperanza de Susan lo que daba vida a la misión. Cuando la fiesta se fue apagando, los niños jugaban con sus nuevos juguetes mientras Ava limpiaba las últimas migas del pastel. Susan, ya vestida con su pijama suave, trepó al regazo de Brian con un bostezo. Se apoyó contra su pecho, sus deditos aferrados a su camisa. «Señor Brian», murmuró soñolienta, aferrándose aún al nombre con el que lo había bautizado hacía tanto tiempo. «Sí, cariño». Levantó la vista con los ojos pesados. «Ahora ya tienes una familia, ¿verdad?» Se le apretó la garganta. Miró al otro lado del cuarto a Ava, que doblaba una manta, y luego bajó la vista a la niña que, sin saberlo, lo había salvado. La abrazó con fuerza, besó la cima de su cabeza y susurró: «Y es la familia más maravillosa del mundo». Si esta historia tocó tu corazón, te recordó el poder de la bondad, o te hizo creer en las segundas oportunidades, entonces ya eres parte de algo hermoso. Porque aquí, creemos en la fuerza sanadora del amor, la resiliencia y la conexión humana. Cada semana compartimos historias reales y conmovedoras como la de Brian, Ava y la pequeña Susan. Relatos que nos recuerdan que, incluso en los momentos más fríos, la esperanza aún puede abrirse camino. Si deseas escuchar más historias que conmueven el alma y calientan el corazón, no olvides darle me gusta a este video, dejar un comentario y, lo más importante, suscribirte al canal de. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estos poderosos momentos con el mundo.